Región Lúdica. Una nueva región para vivir, pensar y sentir el apasionante mundo de los juegos de mesa. Bienvenidas, bienvenidas todas las personas, ¿cómo era? Ludiconscientas, éjale, así le vamos a llamar de ahora en adelante, las ludiconscientas. Tenemos episodio y se escucha la risa ahí, ¿de quién será? Tenemos la llegada maravillosa, estamos súper contentos con Cristian. Bueno, Cristian nos dejó cariños, abrazos, saludos, hoy día no nos va a poder acompañar, pero solamente por hoy. Y bueno, y nos acompaña la maravillosa reina del filler. Que no saben quién es, la Camila Parra con nosotros. Hola, bienvenida Camila. Hola, ¿qué tal? Qué gusto más grande. Hola, Vasco. Hola. Margarita ni siquiera me alcanzó a presentar, nos adelantamos. Y nos acompaña Vasco Núñez que está con candado, ¿no? No. Yo sí, Margarita, estoy con una condicional. Estoy con una condicional fuerte y estoy tratando de cambiar mi imagen además, Margarita. Así que hoy vengo totalmente editado, autoeditado. Sí. Podríamos decir reformado, ¿no? ¿O no para tanto? No, siempre voy a ser deformado, pero editado, sí, pero mi esencia es no tener esa forma, pero no se preocupen, voy a intentar estar a la altura, estoy muy contento del trabajo que ha hecho este canal y muy contento de que me hayan invitado en verdad, Margarita, aunque casi nos autoinvitamos, pero no, yo me siento invitado. Sí, no, fueron muy invitados. Fueron invitadas y fue invitada y fue invitado con mucha conciencia, y la verdad es que no nos equivocamos con el compañero Cristian, hay que decirlo. Vasco ahí llegó pero con todo a hacer un tremendo aporte en las redes sociales, al igual que Mila. Pero no ser desinvitado. Hay que decirlo, estamos bien hasta ahora, vamos bien, vamos como avión. Perfecto. Bueno, y Vasco sale con esta palabra que yo la encontré ya demasiado espectacular: los ludiconscientes y las ludiconscientes, dije yo. Buena. No fui yo, Margarita, sufrí una iluminación de parte de ustedes. La iluminación, sí, claro. Su luz porque claro, se refleja. Yo soy como un satélite. Ya, mira, explícalo por favor, Vasco. Yo soy como un satélite y solamente reflejo su luz. Soy un cuerpo celeste que no tiene luz propia. Yo reflejo la luz de la gente que me rodea. En este momento son ustedes. Listo, maravilloso, ludiconscientes. Entonces partamos, y ahora entonces Vasco y Mila van a hacer la presentación como corresponde de nuestros maravillosos invitados que nos acompañan en esta grabación, en este episodio número 5 ya de lo que va realizado con mucho cariño en Región Lúdica. Increíble. Sí. Qué bonito. Sí, ya, pues, con un trabajo así metódico, un trabajo bien hecho. ¿Para qué te vamos a decir otra cosa, Margarita? Si los últimos 4 capítulos que le hemos visto ha sido un trabajo bien hecho que se han ganado a la gente a punta de el contenido que ustedes han vertido en su programa. Así que han por estado eso bonitos, ¿cierto? Sí. Han estado buenos. Han estado hermosos. Sí. Y contundentes en información. Qué bueno en que contenido. Lo dijiste. Sí. Exactamente. Así que vamos con nuestro invitado, adelante. Sí, mira, yo te quiero presentar primero a Cristian Dinamarca. Cristian tiene 38 años, es padre de 4 hijos, Amaro, Lucas, Amanda y Aurora. Es casado con Javiera y él dice ser un creador autodidacta de juegos, que está en constante formación y aprendizaje. Dice que nunca ha sacado alguno de sus juegos que ha creado con sus hijos, ya que los usa para su diversión con la familia y a veces para representar experiencias cotidianas. Él es antropólogo social, trabajó en el área de gestión patrimonial en la subdirección del Patrimonio Cultural Inmaterial del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. ¿Qué invitado más apropiado para el tema del día de hoy? Tema de hoy día. Oye, spoiler, no llegamos ahí todavía. Querido compañero Vasco, le dejo la tarea, por favor, de invitar a nuestro siguiente, o sea, de contarnos quién es nuestro siguiente invitado.
Es que no es una tarea, Mila, porque es más bien un placer, es un placer, o sea, no pudieron elegir mejor capítulo para invitarme. Yo ahora les voy a presentar, chiquillos, a Andrés Paredes, es un comunicador y politólogo. Es además fundador de la editorial Nave Espacial y diseñador de juegos de mesa, sobre todo diseñador de juegos de mesa. Juegos de mesa publicados. Lo que pasa es que la caja que estaba golpeando es justamente mi copia de Guerra en el Pacífico. No se lo había dicho a Andrés, pero es uno de los primeros juegos de mesa modernos que yo tuve. Tuve Carcassonne, Catán y Guerra en el Pacífico. Imagínense cómo es de importante para mí. Y además, esta Guerra en el Pacífico, que es un juego histórico, que trata, obviamente, es un wargame que trata de la guerra en el Pacífico, tiene ahora una expansión que nos está hablando justamente, tras bambalinas, nos está hablando Andrés Paredes, que se llama Zombies en el Pacífico. Zombies en el Pacífico, o sea, es la expansión para Guerra en el Pacífico en el que puedes jugar con Arturo Prat, con Miguel Grau y todo el resto de los personajes históricos como zombies. Imagínate lo que es eso. Y este juego, bueno, nos explicará de qué se trata porque yo en verdad no lo conozco. Cuyuyuy. Es hermoso. Es hermoso, me imagino. Hermoso. Es de quiz, ¿o no? ¿Es de Sí. quiz? ¿Sí? Don Andrés, por favor, los aplausos para usted. Margarita, Camila, Vasco, es un gusto estar acá y me parece un honor estar entre ustedes también y saludo a Vasco por su primera, porque de Guerra del Pacífico diciendo esos primeros juegos de mesa modernos que haya tenido en la ludoteca. El tercero, exactamente el tercero, Andrés. Qué bonito, el tercer título, un honor realmente y un gusto estar aquí para hablar de juegos, divertirnos mucho con ustedes también, contarles todo lo que ustedes quieran preguntar, también hablarles un poco sobre los títulos que he lanzado, sobre cosas generales de los juegos de mesa y todo lo que ustedes quieran saber. Aquí estoy dispuesto para responder todas las preguntas. Me preguntaba Margarita, de qué trata el Cuyuyuy, el último juego que me dijiste que si trataba de cuyes, pues es un juego. El lado opuesto del Guerra del Pacífico es un wargame, que es un wargame de 2 horas. Este juego es un juego de 15 minutos, es un juego rápido. Es un filler, el Cuyuyuy es un filler rápido de 15 minutos para 2 a 4 jugadores. Tú juegas estás apostando en una redondela de cajas, son 12 cajas que forman un círculo, y el cuy, o conejillo de indias, como lo conocen en otras partes, o cobaya, tiene varios nombres, cuy, sí, cobayo, conejillo de indias, o en inglés guinea pig, o como se pronuncia, aparece en el centro de esta redondela, y en el juego normalmente que se hace en fiestas populares en Perú, y también en Bolivia... Acá se hacía lo mismo con un conejo. Es como el juego de conejo también. En Perú usábamos el cuy porque entra más rápido en la caja porque es más chico y las orejas no se quedan atracadas en la puerta, ¿no? Y la gente apuesta a las cajas y realmente el juego del cuy es un juego de azar, pero lo transformamos en un juego de estrategia porque tienes un poco de cálculo. Cada jugador tiene una baraja igual de cartas con valoraciones de -3, -2, -1, +3, +2, +1, que apuestas en secreto en las cajas y las cartas se voltean al mismo tiempo y la sumatoria o resta de esos números mueven al cuy. Si el cuy cae en una caja vacía, sigues jugando tus cartas. Es un filler, pero tienes que calcular lo que está usando tu rival y saber lo que está usando para saber con qué cartas descartó y cuál sería su estrategia, depende de dónde está yendo el cuy para que él también te lea la mente. Es un juego un poco que tiene esta dinámica de póker de leer la mente y claro, y cálculo también. Me gusta. Y tiene muchos cuyes. Yo no soy muy de fillers, Andrés, pero aquí mi compañera al lado, no es que le guste, es la reina del filler. Sí, me autodenominé la reina del filler y yo ya conocía a Cuyuyuy desde, hace como un mes atrás o un poco más, y lo encuentro maravilloso. De hecho, estaba esperando que llegara a Chile y por ahí nos sopló Andrés de que hay algunas copias acá ya, así que lo voy a empezar a buscar. Sí, chicos, o sea, por si acaso... No podíamos entrar en mejor capítulo, Mila. Yo venía con mi fanatismo por Guerra del Pacífico y tú venías con tu fanatismo de Cuyuyuy. Sí. Y mira tú con quién nos encontramos. Ahora en Chile está en la tienda, ¿se permite el cherry, el anuncito? Sí, por favor. ¿Cómo le dicen ustedes? ¿El cherry?
Cherry, sí, o un anuncio, pues o avisos parroquiales, ¿no? Póngale todo el cherry anuncio parroquial. Ha llegado los primeros ejemplares a la tienda online Tertulia en Santiago, así que buscan Tertulia, ¿Ya? tienda de juegos en Santiago, y No la son había los que visto. tienen ahorita Cuyuyuy, así como muchas otras tiendas de Santiago, para no hacer toda la lista digamos, de tiendas, se encuentran también Guerra en el Pacífico y Zombies, ¿no? Publicados con Exacto. Devir Chile, que justamente ha lanzado la edición de Zombies ahí en Chile y está ahí para complementar el Guerra y usar tu ejemplar de Guerra en el Pacífico y transformarlo en un juego distinto completamente y lleno de terror y Cooperativo. momentos de... Tiene cooperativo contra un rival humano. Siempre hay un rival humano que es el zombie. Perfecto. Oye, me encantó, chiquillos. Ya saben todos, está disponible en el catálogo de Devir y obviamente en su tienda amiga más cercana. Pueden ya adquirir Guerra en el Pacífico, la expansión de Guerra en el Pacífico, que es Zombies en el Pacífico. Topísimo, topísimo. Sí. Bien, vámonos al tema, ¿les parece? Nos vamos a ir a Por presentar supuesto. el tema de este episodio, este capítulo número 5, con la destacada presencia de Andrés, Cristian, Vasco y Mila. Bien, y entonces el tema que quisimos abordar para este episodio se llama apropiación o rescate cultural en los juegos de mesa. Un tema bastante interesante, delicado incluso, donde hay bastantes visiones contrapuestas, algunas visiones Saca roncha, Margarita. Súper. saca roncha, y yo creo que en esta contextualización quisiera, si me lo permiten, ¿no? Quisiera tomar algunas frases inspiradoras en el ámbito teórico y que después vamos a contrastar con frases inspiradoras en el ámbito concreto, práctico y real de las personas que nos han ido acompañando y aportaron maravillosamente en redes sociales. Un pequeño paréntesis. Por No se supuesto. olviden, chicos, que no se olviden, ludiconscientes, no se olviden, ludiconscientes, que en todas las semanas nosotros vamos a tener activas nuestras redes sociales para que ustedes puedan dejar sus opiniones y puedan ir plasmando en el fondo lo que quieren. Este es un canal, va a ser un canal de opinión, un canal abierto, para que ustedes puedan expresar lo que se piensa y lo que quieren que nosotros digamos también o consultemos en estos podcasts que se van a ir desarrollando. Valoramos mucho las opiniones. Si algo les molestó, si algún comentario les molestó, no se queden en la molestia, sino que transfórmenlo en una opinión y generemos un debate. Eso es lo que queremos hacer, lo que nos interesa mucho. Bien, entonces, dentro de esta frase de inspiración, yo escogí dos. Una es aquella de George Gurdjieff, es un filósofo, me cuesta decirlo, lo voy a decir de nuevo, Gurdjieff, filósofo e historiador de las ideas, francés, que fue además preso del ejército alemán en Lübeck. Y bueno, y George Gurdjieff plantea esta frase que dice que el juego es la sal de la civilización. Wow. Y Johan Huizinga plantea, dentro de muchas cosas maravillosas, interesantísimas que plantea Papi Huizinga, tengo que decirlo, plantea una que a mí me gusta mucho, donde nos lleva a comprender al juego como el sustento de la arquitectura humana, que es previo a la cultura, como función, Sustento de la arquitectura. sustento de la arquitectura humana, previo a la cultura, ya el juego comprendido como función y como estructura social. Entonces, en esta comprensión de la potencia del juego, algo que para el filósofo contemporáneo Han, que ya yo parece que lo he nombrado en todos los capítulos, Margarita tiene tatuado a Han. Bueno, y él plantea algo que me hace mucho sentido, plantea respecto de la gloria del juego, y la gloria del juego que no se debe a nada más que a su propia maravilla. Y en esto de la relevancia con la que pensadores bastante ya más antiguos, si se quiere, pensadores modernos también, le han otorgado al poder del juego. ¿Qué pasa con el juego cuando ha sido propuesto a lo mejor o ha sido mediador ya de situaciones ya sea de rescate o bien de apropiación? Y es posible, y hay otra pregunta, ¿no? ¿Es posible que se dé la apropiación cultural a partir del desarrollo de un juego de mesa? ¿Es posible, por otro lado, que se dé el desarrollo del rescate de la cultura inmaterial, patrimonial, a través de un juego de mesa?
Y entonces con eso vamos a aperturar. Y primero les vamos a pedir entonces a Andrés, ¿cierto? Que nos apoye haciendo una distinción de cómo lo ves tú y si nos pudieras comentar también, porque el juego Guerra del Pacífico a lo mejor pudiera tener algunos elementos claves que decir respecto de todo esto, ¿no? Sí, Margarita, el tema justamente a propósito de la temática, siempre hay aspectos culturales que se ven reflejados en el juego. Porque en primer lugar el juego es cultura. Los productos lúdicos son productos culturales de las sociedades. Desde el momento en que han nacido, había una necesidad del ser humano de jugar, porque el tema del juego es parte de lo que nos define también al hacer una realidad, una meta-realidad donde muchas reglas se simulan, reglas complejas o simples, y que generan un espacio distinto de interacción, ¿no? Y aparte de diversión. Y en el tema de temas culturales que puedan ser apropiados dentro de un juego, me parece que entramos en un terreno bien nebuloso, a mi parecer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema de guerra en el Pacífico es un tema local, ¿no? Digamos que en apropiación cultural cero, digamos, porque estoy usando una temática propia de nuestra región, ¿no? Es más, yo lo hice un poco porque, oye, nos falta jugar con episodios históricos cercanos, ¿no? Los juegos Wargames son más o napoleónicos de la Segunda Guerra o de ejércitos antiguos o de Roma. ¿Y dónde están los juegos ¿Perdón? de lo que ha pasado, ¿no? Localmente. ¿Mm? Es verdad, Vasco. perdón Andrés que te interrumpa, me van surgiendo como dudas. ¿No te preocupaba, siendo un autor peruano, no te preocupaba incorporar la historia chilena también dentro? Yo sé con qué me va a partir la respuesta porque te lo voy a secundar después cuando lo digas, porque yo he jugado mucho el juego y sé que es totalmente neutral. Yo sé que era lo primero que me ibas a decir tú. Pero ¿no te preocupaba utilizar la visión histórica o plasmar la visión histórica siendo de uno de los bandos de este conflicto? Ujú. Bueno, sí sabía que era un tema un poco delicado, justamente porque el tema en la historia local acá se ha enseñado con un discurso, como se enseña también en muchos discursos de los países que han tenido esta clase de guerras, ¿no? Acá también. Con cierta reivindicación, ciertas parcialidades también que existen en la historia. Y para mí, la diversión de un juego de esta clase consistía no en pintar a lo que me han enseñado en la escuela como los buenos y los otros como los villanos de la historia, ni plasmarlo al revés, sino contar una historia desde el punto de vista donde todos puedan sentir su bando como propio y donde tú jugando con el bando contrario te puedas quedar identificado con ese bando. A ver, cuando yo he comenzado a vender Guerra del Pacífico, y siempre lo he vendido antes de la pandemia, en ferias también y eventos presenciales, mucha gente me decía, obviamente concientizar por el tema que perdimos la guerra del Pacífico, con que, oye, pero ¿cómo vamos a elegir al jugador chileno? Uno siempre va a querer jugar peruano, ¿no? Y le dije, no, mira, tú eliges a quien juegue, a quien quiera jugar con Chile, y vas a ver nomás a los segundos cómo te pones en la piel del bando opuesto al que es de tu nacionalidad en el juego y vas a sentir la diferencia. Y no te miento, en todos los juegos que he jugado acá, en Perú además, con el Guerra, cuando el jugador que maneja Chile comienza a intentar cazar los barcos peruanos al comienzo de la campaña naval en el juego, en el Huáscar. Tengo que hundir a Huáscar, ¿cómo hago para hundirlo? Demonios, malditos grados, tengo que cazarlo. Este torpedo seguro me va a servir para hundir al Huáscar. O sea, la cosa comienza a evolucionar por ahí y es como lo que hablábamos un poco en las previas con Margarita y Camila, como un juego, un juego de rol. Para mí los juegos de mesa pueden tener muchas características. Sé que hay muchos juegos abstractos, hay muchos euros que, digamos, la temática es secundaria, pero para mí la temática es principal porque yo quiero jugar a hacer algo. O sea, quiero jugar a. En el caso de la Guerra Pacífico, quiero jugar a Chile, a Bolivia, a Perú. Y justamente por eso el tema histórico lo intenté también manejar de una manera donde dije,
¿cuántos héroes puedo meter de cada país, ¿no? ¿Cuántos héroes puedo tener de cada país? Digamos, Bolivia, que participó en la Guerra del Pacífico también, se ve representada por héroes, y hay una cantidad similar de héroes de Chile y de Perú, que se llevaron una gran cantidad de episodios de combate y de encuentro en estos, que fueron años, ¿no? Recuerden, imagínense estar en guerra 1879, 1880, 81, 82, 83, 5 años. La pandemia, con 1 año y medio ya nos tiene locos. Imagínense una guerra de esa duración. Entonces sucedieron muchas cosas, y lo otro es que han habido muchos episodios negativos, como en toda guerra, muchos episodios, digamos, crueles, infames de los dos bandos, pero en el juego lo que quería resaltar era el heroísmo de los personajes, que también son parte no solamente de la historia, sino de la mitología, porque se construyen mitos sobre los héroes. Perdón, eso es parte de la cultura, y ahí es donde está el link con lo que estamos hablando hoy día, y que, claro, que tú utilices la figura de Pratt, para nosotros, para el público chileno, podría ser objeto de apropiación cultural. Ese es el link que bueno que lo hayas tocado tú, porque tú lo tocaste como un juego de roles. Pero sí, esos roles es tomando, en el fondo, elementos que son de la cultura, son culturales. Claro, una vez, por ejemplo, que está Pratt o está Baquedano en el juego, no lo veo tanto como apropiación cultural, porque el episodio del juego está entrelazado. O sea, es indesligable en una guerra dos bandos mínimo, ¿no? Es indesligable tener más de un protagonista, digamos, de un lado, sino siempre del otro, ¿no? No se entiende Waterloo, no se entiende sin Napoleón, sino también sin Blatcher o sin los otros generales de los aliados. No se entienden las batallas, pues, sin los dos lados. Entonces, por allí no creo que iría el tema de apropiación cultural. Pero, a ver, ojo, me atrevo con una declaración polémica sobre el tema de la apropiación cultural, que creo que la cultura es apropiación. Es decir, todos estamos construidos de distintos lados, distintas piezas, de muchos orígenes, ¿no? De muchos lados y de muchas cosas que nos construyen. O sea, Latinoamérica es el festival de la apropiación cultural. Somos un festival de apropiaciones. Somos una cultura española que ya no es española, porque ya lleva siglos acá. Somos cultura indígena en mayor o menor grado, permeado en la sociedad, ¿no? Que permea tanto desde los nombres de los lugares donde uno vive, hasta la comida que uno come, o las cosas que uno, incluso la sociedad y la organización social refleja de manera inercial, incluso por siglos, reverbera el eco de las sociedades antiguas que han estado acá. En el caso, por ejemplo, de toda Latinoamérica se nota, y por ejemplo, los casos especiales de, por ejemplo, Bolivia, Perú o México, que han estado en el núcleo de antiguos imperios prehispánicos, desmoronados al contacto con la civilización europea, pero no desmoronados por completo, porque si bien desaparecen, dejan un eco. Construyen una identidad que todavía estamos todos indagando, en Chile, en Perú, en Bolivia. ¿Qué es ser chileno? ¿Qué es ser boliviano? ¿Qué es ser peruano? ¿Qué es ser ecuatoriano? Somos naciones nuevas, y como naciones nuevas nos quedamos con pedazos de otras cosas que además van llegando. Por ejemplo, en la zona caribeña, toda la población africana que llegó en condiciones de esclavitud a Colombia, Venezuela, también llegó a Perú, a Bolivia o a Chile, pero por ejemplo en Colombia, Venezuela o Cuba se ve un componente mayor, y deja una impronta cultural muy fuerte en las culturas, la comida, la música, y forma algo nuevo. Entonces estamos en un constante cambio. Últimamente, creo que compartimentalizar las cosas culturales como exclusivas de una cultura u otra pone barreras artificiales que al final son sobrepasadas. Es como cuando intentar contener la inundación poniendo sacos de arena, al final el agua se filtra por abajo de la arena y entra. Porque estamos hechos de retazos de todo. Estamos hechos de retazos desde cosas antiguas, ¿no? La cultura, la religión cristiana está hecha de cosas tanto cristianas, tanto, digamos, de Medio Oriente, como romanas, como griegas, y más aún, sumerias, caldeas, mesopotámicas. Nuestra idea del diluvio es una idea que viene de la mitología sumeria. O sea, tenemos una historia de 6.000 años que seguimos contándola y seguimos narrándola de acuerdo a los cambios, y va a seguir narrándose, ¿no?
Sí, mira, y ahí a propósito de lo que tocaste, me llama mucho la atención porque, claro, en el fondo estás hablando de este proceso de difusión y diversidad y transculturalismo, ¿no? De cómo nos vamos encontrando, sobre todo hoy en un contexto hiperglobalizado, hipertecnologizado, donde se hace cada vez más potente y que de hecho es materia de estudio en muchos campos de la filosofía, de la geografía social, por supuesto, que es tan bonita, ¿no? Y que está haciendo un proceso de estudio, sobre todo ahora con este desarrollo tan vertiginoso que ha tenido la tecnología a propósito de la pandemia. Primero agradecerte, ¿no?, que hayas hecho esa distinción. Y ahora preguntémosle un poquito a Cristian, antropogamer, ¿cierto? Por favor, Cristian, ayúdanos con esta distinción para que podamos comprender nosotros y las personas que nos están escuchando en este episodio número 5. ¿Qué queremos decir? A qué se hace referencia cuando se habla de rescate y cuando se habla, ¿cierto?, de apropiación en el contexto de los juegos de mesa y de otros, por supuesto. Hola, buenas noches. En primer lugar, agradecerles la invitación a participar de esta instancia y claro que lo que estaba diciendo recién hace mucho sentido cuando nosotros podemos pensar en lo que es la herencia cultural, que es esta conocimientos, tradiciones, saberes que se transmiten desde la generación que nos precedió, desde nuestros antepasados. Ellos nos lo legan a nosotros lo trabajamos, lo transformamos y a su vez lo legamos a la generación que viene. De eso nos estaba hablando, ¿cierto? Cuando nos decía, nosotros tenemos esta cultura que viene desde los imperios, claro, que ha permanecido hasta ahora, ha permanecido a través de un proceso de herencia cultural. Y eso tiene mucho que ver cuando nosotros queremos distinguir entre lo que es el rescate, el llamado rescate cultural y lo que es la apropiación cultural. Porque precisamente el punto central de hablar de rescate o apropiación es hablar sobre un elemento de esta herencia cultural, sobre un patrimonio. Así se conoce más desde la academia o desde la institucionalidad, se habla de los patrimonios culturales. Desde cierta perspectiva podemos hablar de la herencia cultural, que es más dinámico, porque cuando uno dice patrimonio es como mirar al pasado, ese pasado estático, de los edificios, de los monumentos. Entonces, cuando uno dice herencia cultural, estamos hablando de los conocimientos, las tradiciones, y que tiene algo más de dinamismo a través del paso del tiempo. Entonces, cuando nosotros decimos rescate o apropiación, la gran diferencia es la participación de la comunidad, la participación de quienes portan ese elemento cultural. Eso, cuando hablamos de participación de la comunidad, por ejemplo, hablamos de que la comunidad dé esa autorización para utilizar sus conocimientos y tradiciones, hablamos de que la comunidad pueda participar en ese trabajo que se va a hacer con ese elemento cultural, que la comunidad pueda dar su opinión, pueda meter la cuchara, como se dice, ¿cierto? ¿Por qué? Porque... Perdón que te interrumpa, Cristian. ¿Quién podría ser el vocero de esta comunidad para bueno, las autorizar comunidades esta participación? sí, las comunidades están organizadas. Por ejemplo, si pensamos Perfecto. aquí en nuestra realidad de la región de Tarapacá, en el norte de Chile, donde tenemos el pueblo aymara y el pueblo quechua, ellos tienen una organización tradicional, por sí solos están organizados desde ancestralmente, ¿cierto? Pero además, como están incorporados dentro de la administración del Estado, ¿cierto? Está la CONADI, y la CONADI también tiene una forma de identificar, reconocer y registrar a las comunidades, ¿cierto? A través de la figura legal que es la comunidad indígena, que Cristian. viene dígame. Sí, ahí, si nos puedes apoyar, porque como nos escuchan en distintos rincones de esta gran región lúdica, acláranos ahí qué significa la CONADI y qué conexión tiene. Creo que es importante, a lo mejor ahora aplica hablar del convenio 169 de la OIT, ¿no? De la Organización Internacional del Trabajo, y cómo los estados ratificantes se comprometen a salvaguardar este derecho de organización y de respeto. Si no me equivoco, son los primeros artículos del convenio en donde precisamente se habla de este abordaje cultural. Claro, como las comunidades están organizadas y además tienen un reconocimiento legal por parte del Estado, este reconocimiento legal implica que ellos tengan una organización, ¿cierto? Un representante. Entonces, este representante de la comunidad puede ser tanto el presidente de la figura legal comunidad indígena, como también puede ser una autoridad tradicional. El Convenio 169, que es este Tratado Internacional de Derechos Humanos, que reconoce el derecho de las comunidades indígenas, de las comunidades tribales, de las comunidades ancestrales a autodeterminarse, a autogobernarse, a poder decidir cuál es la mejor vía que ellos quieren para su desarrollo social, económico y cultural, al cual Chile está suscrito,
dice que las comunidades tienen que tener participación a través de sus representantes, ya sea tradicionales o legales, en cualquier política o cualquier actividad o cualquier intervención que se haga en sus territorios y que sea susceptible de afectar. Entonces, cuando hablamos de la participación de la comunidad, puede ser a través de esto que establece el convenio 169, ¿cierto? Que dice que hay que hacer una consulta indígena, esto es todo un proceso de participación para entregar información a la comunidad, esto es lo que queremos hacer, esto es lo que se va a hacer, para que ellos lo discutan, vean si les conviene o no les conviene, y vean en qué términos ellos van a participar de esa actividad, de esa intervención que se quiera hacer. Entonces, cuando un proceso se hace de esa manera, podríamos hablar de respeto a los derechos culturales, respeto a los derechos de participación, y podríamos hablar de, en cierto término, rescate cultural, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la comunidad es un protagonista de ese proceso, y así lo establece este tratado internacional. Si quisiéramos llevar esto a palabras, a un ejemplo. A un ejemplo. Un ejemplo de sí y un ejemplo de no. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que sea un rescate y para que no sea una apropiación? Ya, para terminar un poco la idea recién, apropiación es cuando no existe ningún tipo de permiso, ¿cierto? Ningún tipo de vínculo con la comunidad y se utilizan elementos, conceptos, íconos de cierto pueblo, o la historia o personaje histórico de cierto pueblo, sin tener este vínculo y esta autorización ni esta participación de la comunidad. Si yo quiero hacer algo que tenga que ver con esa cosmovisión o con ese legado cultural que tiene un pueblo al cual yo no pertenezco, ¿cierto? Y no solo puede ser rescate, también puede ser puesta en valor, porque decimos rescate cuando algo se está perdiendo, pero también puede ser puesta en valor, o sea, visibilizar algo que no se está perdiendo, algo que todavía se hace, ¿cierto? Y yo lo pongo ahí en la palestra para que la gente lo pueda valorar. Qué importante. ¿Cierto? Porque rescate va como algo que se está perdiendo, algo que ya no algo se que está muriendo, que yo lo voy a rescatar, claro. Hay que revitalizar, ¿cierto? Pero si hablamos de puesta en valor, estamos hablando de visibilizar algo que aún se hace, que aún se puede encontrar en práctica. Pero ya sea de rescate o de puesta en valor, si queremos hacer las cosas bien, entonces tenemos que acudir a hablar con las comunidades de las cuales nosotros pretendemos utilizar algún tipo de elemento de su historia o de su cultura, y para ello existen diversos canales. Ellos están organizados a niveles de asambleas territoriales, a niveles de organizaciones comunitarias, ¿cierto?, de corte territorial. Entonces, por ejemplo, existe el Consejo Autónomo Quechua. Si yo quiero tratar algo que tiene que ver con la cultura quechua, me tengo que ir a hablar con el consejo, donde ellos están organizados como comunidades y tienen su propia jerarquía de representantes, y así yo los voy a estar haciendo partícipes de lo que yo quiero hacer. Puedo dar un ejemplo que no tenga que ver con la cultura acá chilena, sino con el llamado, un juego de estrategia que es de los guaraní, se llama Yaguareté Corá, que le llaman el ajedrez guaraní, ¿cachai? Ahí ya hay un paralelo, porque ellos tienen su propio nombre, pero para pasarlo para la visión de las cosas, para nuestro lado occidental, claro, le ponemos ajedrez guaraní. Ahí yo no sé si la comunidad tuvo participación, ¿cachai? Porque lo están homologando a algo que es occidental, porque no tiene nada que ver con eso. No hay por qué llamarlo ajedrez guaraní, si tiene su propio nombre. Cuando tiene su propio nombre. Claro. Pero ya, pongámosle para que se entienda ajedrez guaraní. Entonces yo quiero trabajar con este juego de estrategia que es de los guaraní, y vengo y no le pido permiso a nadie, me hago mis propios dibujos, le transformo la estética, mantengo los mismos principios del juego, pero lo transformo en su estética. Le pongo, lo modernizo, o le pongo una estética más, no sé, comercial. Más cómic de superhéroe, no sé, pues le cambio su forma, y no, en ese proceso de cambiarle su forma, no hago partícipe a la comunidad. Eso sería apropiación, eso sería tomar un elemento de una cultura que no es la mía y transformarla, y además sacar provecho de eso, porque ya sea que yo comercialice ese juego o lo saque para hacerme publicidad, voy a tener beneficio yo, y la comunidad a la cual le pertenece ese juego no va a haber nada, no va a tener ni arte ni parte. Eso sería apropiación. Agreguemos, Cristian, no sé si me permiten agregar un elemento bien breve. Ahí en la apropiación hay que señalar además que se suele dar con un carácter colonizador, y se da también en el contexto de una relación asimétrica, donde el poder, quien ostenta el poder, ¿cierto?, de hacer esta apropiación, cuando toma los símbolos y los utiliza, el riesgo de esta mala utilización, por eso es tan feo, ¿no?, hablar
de apropiación, por eso no queremos apropiación en los juegos de mesa. En este uso que se hace de comunidades que en general son comunidades que están al margen, que no tienen poder, que no tienen la posibilidad de hacer un uso a lo mejor más beneficioso de sus propios símbolos y que además que son parte de su construcción histórica y que ha costado, ¿cierto?, toda su génesis, el desarrollo de este simbolismo. Y entonces cuando se toma y se hace este uso, por así decirlo, se corre el riesgo de trivializar y de convertir en moda y de restarle sentido a algo que ha costado una génesis completa en términos culturales llevar a la construcción. Es que a mí me entra una duda con todo esto, porque acá en Chile, o sea, ¿qué pasa cuando no existe una comunidad detrás que ya que se mantenga y que se empiecen a utilizar como sus elementos? Bueno, acá en Chile existe una autora, es que no es autora, sino que es Mariela de Crea Ludic, que ella ha tomado juegos que estaban en el olvido absolutamente y juegos que eran antes, o sea, son de hace muchos años atrás, de civilizaciones muy antiguas, sumerias, egipcias, y que hoy día no tienen nadie que les represente. ¿Qué pasa con tomar estos elementos que no tienen nadie que tenga representatividad y que puede intervenir en ello, y que, por ejemplo, en este caso, ella está replicando estos juegos, tomando toda la delicadeza de mantener como lo que ellos hicieron en su Como la momento? fidelidad, ¿no? Claro, Sí. efectivamente, sí, como la fidelidad de todos sus objetos, de sus símbolos, y hoy día ella los comercializa porque, bueno, hizo todo un trabajo detrás de investigación, entonces no es como un trabajo banal, pero no existe como esta intervención de nadie de la comunidad, porque no existe la comunidad. No hay Entonces, ¿qué Estaríamos pasa en hablando este de un caso? rescate de memoria, ¿no? Ese sería un tremendo Claro, rescate de memoria, ¿no? claro. Es que ahí estamos hablando, precisamente la diferencia es que eso es un proceso tú lo dijiste, de memoria, ¿no? No estamos hablando de una herencia cultural o de un patrimonio vivo, activo, porque no hay una comunidad que lo traspase, no hay una comunidad que lo esté trabajando, no hay una herencia ahí porque se interrumpió hace tiempo. Entonces ahí sí hablamos de efectivamente un rescate, pero igual uno siempre puede encontrar, por ejemplo, si hablamos de juego egipcio, ahora Egipto es un país, o sea, igual hay ahí alguien a donde hablarle, pero se entiende que está esta diferencia. Si no hay una comunidad a la cual referirse, si no hay un referente comunitario, estamos hablando de rescatar algo de memoria. Ahí sí estamos hablando de rescate genuino, de revitalizar algo que estaba perdido en el tiempo, y eso es rescatable, o sea, ese rescate es rescatable, Sí. es valorable, Es es precioso el valorable, trabajo que sí, hace la claramente. Mariela. Sí, ahí un Claramente abrazo es enorme valorable. para Mariela y su trabajo en madera, preciosísimo. Mila, no sé si nos puedes contar, a lo mejor ya que salió el tema de Mariela, cómo se llama, dónde la encontramos, qué juegos tiene, hagámosle ahí todo Sí, el por espacio supuesto. bien Es que, merecido. bueno, Mariela Arrieta es la creadora de Crea Ludic, y que comienza todo su trabajo a partir del ajedrez, de que ella jugaba ajedrez con su hijo y que le pareció como súper interesante, pero dijo, oye, ¿qué pasa acá? Que tienen que haber juegos antes como de esta misma índole, ¿dónde los encuentro? Entonces empezó a investigar y se dio cuenta que había muchos, muchos, muchos juegos de distintas civilizaciones, y que, bueno, que el juego más antiguo viene desde hace como 5.000 años atrás, o sea, desde los sumerios, y lo encontró y todo, y dijo, ya, ¿y dónde los encuentro? Y se dio cuenta que no había nadie que estuviera replicando esto, y dijo, ok, voy a darme el tiempo y el trabajo. Hizo una investigación súper detallada, y hoy día Mariela está trabajando con ello, tiene a la venta muchos juegos y que además ella utiliza en gran parte material ecológico para replicar como el sentido de los juegos que ellos tenían en su momento. Y hay de muchas, muchas civilizaciones, así que si a alguien le interesa, las personas que nos estén escuchando, crea ludic.cl, maravilloso, ahí hay de todo, están los tutoriales y además están la información de los juegos, yo lo estuve revisando y increíble. También hay un par de reseñas en alguna, bueno, en la tercera, sobre el trabajo que hace Mariela, y en otros vlogs donde dan el valor que realmente ella le da también, y rescatan todo el trabajo que hay detrás en estos juegos. Así que no, increíble el trabajo de Mariela. Así que si los pueden dar un vistazo, por favor, háganlo. Bueno, ahí y tenemos la experiencia no solamente de Crealudic, maravilloso, también tenemos el trabajo que ha hecho Fractal. Creo que también tenemos la necesidad a lo mejor podríamos tomar este tema y clarificar,
lo que para mí personalmente es un rescate de memoria súper necesario, sobre todo en este contexto. Así que Vasco ahí nos va a contar un poquitito más de qué estamos hablando. Fractal lo que hizo fue recoger el tema que estamos viviendo hoy en día. Me refiero a hoy en día porque es un tema totalmente contemporáneo, fue hace un año, hoy 2 años casi, pero el tema del estallido social, ellos lo recogieron. Y ahí podríamos hablar, quizás no de un rescate, sino que de un esculpido en piedra, digamos. Eso fue lo que hizo Fractal, fue tomar un suceso que todos sabemos que es histórico y que va a ser historia en 20, 30, 100 años más, tomarlo y esculpirlo en piedra hoy y hacer no un rescate, sino que no se me ocurren más sinónimos, pero ¿Plasmarlo? ponerlo, Una ¿cómo? foto. Plasmarlo, Plasmarlo, claro, claro. plasmarlo en un juego de mesa y dejarlo para la posteridad. Cuéntame. Buscando el sinónimo, me quedé pensando, ¿podríamos hablar de algo reivindicatorio? Cristian a lo mejor nos puede aclarar. ¿Podría ser o no? ¿O no? Nada que ver. Buena el juego, ir reivindicando la justicia social. Sí, hay muchas formas de aprovechar la función simbólica del juego para representar realidades sociales. Por ejemplo, un juego sobre la calidad de la educación, donde yo represento al director de una escuela y tengo que llevar a mi escuela por el camino de la excelencia académica, ¿ya? Y tú le podéis poner Es un tema modalidades. totalmente actual, no Claro, y estamos tú le podés poner, rescatando. y le podés poner modalidades de dificultad al tablero, una Claro, escuela pública, y tenéis la dificultad ultra difícil. Ahí le restáis puntos a los gobierno dados, a de la derecha. cantidad de movimiento, qué sé yo. Después tenéis ya escuela subvencionada, dificultad media. Escuela privada, dificultad fácil. Y vais modificando la mecánica del tablero de acuerdo a la realidad social que quieres Y es representar. algo claro que se puede hacer hoy, pero lo estamos plasmando en un juego Claro. para que quede para la posteridad, para que nadie se olvide de lo que pasamos nosotros en este momento. Claro, en ese sentido sí es reivindicar realidades, representar realidades, tomar una foto, y el juego es completamente práctico para eso. El juego es algo serio, es Totalmente. muy serio. Entonces sí Para sirve para... documentar. Es Sí. que se trata de la capacidad de abstracción y representar, tomar una foto de la realidad y representarla a través de la mecánica del juego. Eso es completamente posible. Y la gente cuando lo juega revive sensaciones y es una muy, muy, muy buena forma de documentar porque te pone en la piel, te pone en el rol de la persona en ese momento. Como tú decías, oye, te están poniendo en la realidad de hoy, de la gente de hoy, que tiene que hacerlo, que tiene que tomar metro, que tiene que salir de su casa, que le cambian la fase cada 2 semanas. Hay otro ejemplo, ¿no? Y esto hay que decirlo con orgullo, yo creo. Tenemos el otro ejemplo en Chile del desarrollo de un juego de mesa que es el maravilloso Curruf, que yo lo tengo, es el favorito de mi hija mayor, por cierto. Y bueno, en Curruf se hizo una tremenda pega relacionada con la reserva del Willow Willow. De hecho, Curruf es el nombre, es en honor al Huemul, ¿no? Ahí Vasco también tiene una historia porque los chiquillos de Within Play estuvieron compartiendo con nosotros en las historias en Instagram y su postura es bastante interesante. Entonces, yo creo que ahora es precisamente el momento porque aplica muchísimo respecto de cómo se hace un proceso respetuoso de las comunidades y que tiene un foco, un propósito bastante definido respecto de lo que significa respetuosamente, insisto, hacer un rescate patrimonial en este caso y que aporta al cuidado, porque es el propósito también, ¿no? Que aporta al cuidado de esta reserva y cómo te acerca a comprender las interacciones de la biodiversidad, las interacciones entre las especies, que es maravilloso eso. Les hicimos, de hecho, les preguntamos, como le decíamos a los chicos antes, a todos los ludiconscientes que nos están escuchando, les decíamos que participen en nuestras redes sociales a través de las encuestas que nosotros hacemos. Y una de las preguntas que nosotros hicimos apuntaba directamente a los chicos de Within Play, sin quererlo obviamente, pero apuntaba directamente a los chicos de Within Play, emplazándolos, digamos, a que nos digan su punto de vista de por qué usar palabras que provienen de culturas originarias, ¿por qué ellos no consideran que es apropiación cultural? Y ellos nos respondieron sabiamente, nos hicieron las mismas distinciones que hemos hecho ahora, las mismas distinciones con las que nos ha ayudado Cristian ahora, nos dijo porque nosotros hicimos un trabajo respetuoso con la comunidad, nosotros nos asesoramos un montón, invitamos a participar a la gente, invitamos a participar a representantes importantes de esta comunidad para rescatar, para hacer un rescate
de memoria y para mostrar. Y nos dijo uno de los chicos de Within Play, son Chilo y Daniel, un saludo para ellos, y nos dijo Daniel una frase que quedó para el bronce, que dijo, oye, lo que no se rescata, lo que no se conoce, no se cuida, no se protege. Y eso es verdad, y eso es parte de lo que hace que un trabajo a conciencia sea rescate y no apropiación. Y ahí quiero hacer un link importante. ¿Por qué? Porque ellos son parte importante de nuestro medio lúdico, son parte importante de nuestra industria lúdica, son parte importante de nuestra industria de juegos y tienen conciencia acerca de esto. ¿Crees tú, Andrés, y nos podrás contar también acerca de lo que pasa, de lo que pasa en tu propia industria de juegos a la que tú perteneces? ¿Crees tú, Andrés, que es importante hacer estas distinciones entre rescate y apropiación? Y voy a ir un poquito más allá. ¿Crees tú que sería importante que la industria se pusiera de acuerdo y reglamentara esta situación? El tema de rescatar o de, por ejemplo, poner en valor cosas, es algo que yo he visto que se da naturalmente, incluso sin acuerdo, en la incipiente industria local, ¿no? Es decir, no hay una directriz ni una política establecida al respecto, sino hay una especie de sentido hacia dónde vamos. ¿A qué voy? A que como hay muchos temas locales que no están representados en un producto cultural, ¿no? Y nuestro consumo de productos culturales es sobre todo de cosas que llegan de grandes centros de producción cultural foránea, ¿no? Estados Unidos, Europa, Japón. Últimamente van a haber mucho de Corea del Sur y va a subir la India. Y en el caso de latinoamericano, digamos, un poco menor escala, México, ¿no? Tenemos muchas referencias de México a nivel de industria audiovisual y qué sé yo. Pero cosas locales, automáticamente lo primero que ha habido ha sido una reivindicación de cosas que deberían estar plasmadas. Tanto el juego que hice, por ejemplo, que es más histórico, como juegos, por ejemplo, uno que se llama Yamagedón localmente, que tiene que ver con llamitas, pero hay un Armagedón y van cayendo meteoritos y las llamitas buscan refugio. Un juego sobre la carrera presidencial de mi colega Javier Zapata, presidente, donde captas con votos la atención de la gente, pero puedes ganar muchas veces de manera muy sucia, obteniendo ayuda ilegal de los medios, sobornando poder judicial, etc. Y creo que es una cosa natural, es orgánico. Y el tema digamos, de que nosotros tengamos potencia industrial para apropiarnos, me parece que a nivel local, por lo menos en Perú, nos resulta todavía muy fuera de nuestro alcance, aún quisiéramos, porque hay muchas cosas locales que plasmar. Y lo digo también porque hay un sector de los jugadores locales que dicen, ¿por qué siempre todos los juegos tienen que ser un poco sobre temática local? ¿Por qué no hacemos un juego universal? Y sí, hay juegos de temática un poco universal, ¿no? Y es ahí donde entramos también en este tema que me parece que es un debate contemporáneo bien interesante, delicado también, con diversas posturas sobre qué se representa y qué no, ¿no? En nuestro caso, localmente no tenemos ese dilema porque falta tanto que representar, hay tanto que decir, que no nos alcanza para agarrar otras temáticas. Pero vámonos a un caso distinto. Vamos al caso de la industria de juegos europea, por ejemplo, o norteamericana. Vamos a un juego, hace poco salió un juego llamado Tahuantinsuyo, o otro juego, Solkin, por ejemplo, que tiene que ver con los mayas. Los mayas todavía tienen una población representada, ¿no? Digamos, en el sur de México, el norte de Guatemala y Belice. Y el Tahuantinsuyo, pues, a pesar de que como estado, imperio, digamos, ya no existe, y la cultura prehispánica, tal como existía, no existe tal, sino sus herederos mezclados, cuales también formamos un poco parte, un poco todos acá en el Perú. O sea, yo tengo algo de huanca, algo de moche, algo de español, algo de árabe, algo de portugués, algo de muchas cosas, una mezcla, una licuadora. Es una cosa con límites bien difusos. No creo que debería haber una directriz explícita, reglamentada, porque estamos llenos de reglas y a veces creo que como cuando diseñas un juego, ¿no? A veces menos reglas es más reglas. Si puedes dejar las cosas que sucedan de manera orgánica, no es necesario, me parece, establecer una regla de representación, sino dejar al creador en libertad de usar lo que considere. En el caso de acá localmente, como digo, la industria es chiquita todavía. Y naturalmente, la mayoría de temas han salido temas locales. A mí me han dicho, por ejemplo, las sugerencias que tengo, ¿por qué no haces un juego de la Segunda Guerra Mundial? Y siempre la respuesta es, chicos, o sea, juegos de la Segunda Guerra Mundial hay cientos, si no miles. Si buscas en la BGG vas a encontrar miles de referencias. Y claro que a mí me gusta ese episodio histórico, me gusta jugar juegos de la Segunda Guerra Mundial, es un episodio
multiepisódico, o sea, cuanto más exploras en el tema de la Segunda Guerra, más te das cuenta que te falta saber. Nunca acabas de saber del todo, y es interesante, igual con la Primera Guerra Mundial, o como pasaba antes en el mundo de los wargames previos a los juegos de mesa modernos, o incluso este siglo, con los juegos napoleónicos, ¿no? Los wargames napoleónicos, donde nació toda la cultura de las miniaturas y los ejércitos coleccionables y tal, todo con los soldaditos de plomo, ¿no? Todo eso establece, pues, temas que o tratas o no tratas. ¿Yo qué hago? Como por ejemplo, y no lo digo ni siquiera tanto a nivel del debate sobre si tengo o no tengo derecho de agarrar el tema, sino me conviene a mí como diseñador peruano hacer un juego de la Segunda Guerra Mundial. No, no me conviene. ¿Me conviene hacer un juego sobre la guerra de secesión norteamericana? No. Hay un montón de producción cultural, hay un montón de grandes juegos de esos, y además, al tener una editorial, yo quiero hacer algo que haga falta en el mercado. Es decir, vamos al punto de vista del mercado de juegos. ¿Qué hace falta? ¿Qué le gustaría tanto al jugador jugar? Y además, ¿cómo aprovecho yo en reivindicar o poner en valor a algo local también? ¿Y cómo hago llegarlo, cómo lo plasmo? Y finalmente, sobre todo, en el centro del asunto, ¿cómo hago para que sea divertido? O sea, ¿cómo hago para que sea divertido? Porque cuando estás en el tema de la industria de los juegos de mesa, realmente no es que sea una industria, pues, a nivel sudamericano donde alguien haga mucho dinero ni nada. O sea, te pagan las cuentas, claro, y todo. Y la principal recompensa, y siempre lo digo, la principal recompensa es cuando ves a tus jugadores divertirse. Cuando tú ves a tus jugadores divertirse, o sea, la gente que está jugando tu juego y te dice, oye, el otro día pasó en esta partida tal cosa y no sabes, me piqué con mi papá y pasó tal cosa. ¿Cómo es posible de que mi papá haya hecho esta regla? Explícale a mi papá tal cosa, explícale a mi hijo tal, o explícale a mi amigo tal cosa. Y esa parte de la diversión, sobre todo donde uno apunta. Divertir, pero también, obviamente, somos productores de algo cultural, por más de que los juegos, digamos, claro, los juegos no son cultura clásica, digamos, entendible dentro del espectro clásico ese de promoción cultural como el cine, o la pintura, o el teatro, o la poesía, o la danza. El juego es una expresión cultural. El juego es una expresión donde nuestra construcción, lo que somos, nuestras dudas, nuestras falencias y nuestros aciertos se plasman. Y es allí donde yo creo que ahorita orgánicamente sucede esto. Si en algún momento la industria tiene la potencia como para que se hayan comido todas las temáticas locales y agarremos otras distintas, creo que podremos... Sería afortunado entrar en ese debate. O sea, sería una fortuna que entremos en el debate de tomar cosas culturales, por ejemplo, yo como peruano, al hacer un tema brasileño, por ejemplo, ¿no? Sobre la guerra de Canudos, por ejemplo, que fue la guerra... Aparte, Vargas Llosa escribió una novela que se llama La guerra del fin del mundo, sobre esta guerra religiosa que hay entre la transición entre el imperio de Brasil y la República, y un levantamiento espiritual enorme. Es loquísimo lo que sucede allí. Yo como peruano puedo escribir sobre ese episodio brasileño, y creo, mi respuesta adelantada, y obviamente también arriesgada, y quizá obviamente susceptible a ser discutida, es, si no existe, lo puedo y le digo a los brasileños, oye, he representado un episodio de ustedes y jueguen esto. He visto, por ejemplo, que desde fuera muchos diseñadores de Estados Unidos o de Europa han diseñado a nivel de wargames, o el wargame clásico, digamos, ¿cómo se llama? De groñar, de hexagonitos y de líneas de abastecimiento con reglas complejas. La guerra, por ejemplo, de la Triple Alianza entre Paraguay, Argentina y Brasil. Y Uruguay, o sea, se aliaron Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay. Y fue una guerra la más devastadora de toda Sudamérica, la que ha tenido mayor cantidad de víctimas, ha sido esa. Paraguay quedó devastado. Y eso lo recogieron autores foráneos. Sí, yo he visto hace poco, estaba siguiendo con mucho interés un autor español que estaba sacando un juego sobre la guerra de la Triple Alianza. Y yo estoy interesado en adquirir ese juego, o sea, me muero por comprar ese juego. ¿Pero te hubiese gustado más que hubiese sido producido? Claro, o sea, si hubiese sido localmente un autor paraguayo que saca su juego sobre eso, veo la visión del autor paraguayo, con sus cosas, con sus bemoles, con sus sesgos, también representando un episodio propio, pero personalmente no ¿puede estar tengo... libre de sesgos también, como fue tu visión, totalmente libre de sesgos al retratar la guerra del Pacífico? Y lo mío no fue totalmente... De hecho, que hay sesgos que están en el juego, hay sesgos míos que están representados y que perviven de repente en alguna cosa u otra, pero la intención obviamente es hacer un juego donde nos abracemos en un episodio que nos separó hace un siglo y medio, porque sí, yo dije también, si hay juegos de la Segunda Guerra y es un episodio
de un impacto muchísimo mayor a nivel humano, digamos, que lo que nos pasó regionalmente entre Perú, Bolivia y Chile. Dije, ya es hora, pues, ¿no? Ya, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? No es tu sub. Hay juegos sobre Vietnam, ¿no? Sobre Vietnam. Hay juegos sobre la crisis de los misiles. Hace poco... El día de mañana haremos un juego sobre la autoría del pisco, me imagino. Cuando ya hayamos solucionado ese problema. Ese juego va a ser un drinking game. Y ahí es donde también voy un poco por la delicadeza del tema de la apropiación cultural, la representación y la puesta en valor. Porque cuando tú has vivido el episodio, ahora... Es uno de los riesgos, yo creo, que tomas cuando tú, desde fuera de una cultura o desde fuera de una región, tomas parte de esa región y la haces tu mecánica, la haces tu temática. Creo que si sobre todo el episodio está bien vivo, sí entras en consideración con varias cosas. Cuanto más cercano está el episodio, entran más factores a considerar. Oye, Andrés, ¿me permiten hacerles ahí una pregunta que puede sacar ronchas un poco, pero eso es lo que queremos? Queremos llevar un poco las discusiones al límite y al límite se llevan con ejemplos. Sí, al límite yo creo que se llevan con ejemplos prácticos. Ustedes, Cristian, Andrés, ustedes como comunidad lúdica latinoamericana, si es que fuésemos parte de una gran comunidad lúdica latinoamericana, ¿prohibirían, por ejemplo, juegos como Solkin? ¿Prohibir? No, prohibir me refiero a, no vamos a decir prohibir, vamos a decir llamar a no consumir. Llamar a no consumir un juego como Solkin, en donde una persona de una nacionalidad totalmente distinta, ¿ya? Que no tiene ninguna descendencia, no tiene ningún vínculo. ¿Ya? Todo lo que hemos hablado acá en el programa acerca del vínculo, acerca del rescate, acerca de también que pasó por acá, que lo dijo Cristian, y lo dijo también en los comentarios de nuestras redes sociales, lo dijo Fernando Sotomón, lo dijo Margarita también, esa verticalidad entre colonizador y colonizado, entre mundo colonizador y mundo colonizado. Todos los elementos de apropiación cultural que hemos visto en este pequeño podcast se dan en un Solkin. Nosotros, como comunidad latinoamericana, ¿debiésemos llamar a no consumir este producto a la comunidad latinoamericana? ¿Debiésemos manifestarnos en contra de este producto por una apropiación cultural? ¿Sí o no? Mi respuesta es no, porque creo que si bien es cierto que sería más completo un juego Solkin, y más valioso incluso, ¿no? Un juego Solkin, diseñado por un diseñador con ascendencia maya o con una cultura maya viva. Sé que por cuestiones de potencia industrial y digamos, ¿dónde han surgido, digamos, el boom de los juegos de mesa, que no es en Latinoamérica, sino en Europa y en Estados Unidos? Creo que es mucho más probable que ellos hayan explorado temáticas y hayan llegado a ese punto. No llamaría ni prohibición, ni al sabotaje o llamar al no consumo, porque además por otro lado, por ejemplo, yo como peruano, ¿ya? Cuando vi en la película de Disney Las últimas locuras del emperador, que tiene la temática inca, que no tiene nada que ver con el imperio, pero me encantó que agarraran eso y lo torcieran horriblemente. O sea, no quería yo un producto de Disney que me contara, pues, fuera un documental sobre lo inca. Lo volvieron loco a Pachacut y volvieron un imperio, pues, retratado de una manera loquísima. Y a diferencia de eso, yo voy a poner el ejemplo de otra película, también de Hollywood, que sí me sentí insultado, ¿no? Que fue Indiana Jones y la Calavera de Cristal. Perdón. Y en Indiana Jones y la Calavera de Cristal iban a Perú, pero Perú tenía pirámides mayas, llegaban a la necrópolis y salían unos zombies. O sea, era una mezcla, era como abajo del Río Grande, todo lo indígena es lo mismo, ¿no? Y realmente, o sea, si tienes presupuesto, claro. O sea, si fuera una película de bajo presupuesto, diría, pues, ¿no? La agarraron cualquier persona que no tenía idea y lo mezclaron y es ignorancia. Pero si tienes una industria de Hollywood potente, oye, un poquito más de delicadeza, ¿no? Igual no llamaría a sabotear Indiana Jones, a pesar que es una mala película, es la peor de todas las Indiana Jones. No solté por ese detalle, pero también contribuye ese detalle. Y claro, como estoy cercano a esa cultura, me sentí como que, de verdad, o sea, realmente es como, pero no podría llamar a sabotearlo, sino diría, imagínate. La respuesta a Solkin sería
No, perfecto. Yo Sí. yo lo estoy preguntando. Yo tengo Solkin en mi biblioteca y me encanta, es de mis juegos favoritos. Cristian, ¿tú sabes, conoces a Solkin? ¿Conoces el juego Solkin? No, no lo he jugado, pero entiendo que tiene que ver con la temática, ¿cierto? Azteca o Solkin, maya. calendario maya, y es un juego Claro, precioso donde hay unos está hecho engranajes, exacto, por y un es italiano. totalmente alusivo a la cultura, pero está diseñado por por una pareja italiana. De italiano, claro. Mira, es que es súper importante los ejemplos que daba Andrés, porque ahí podemos hablar de lo que son los falsos culturales y los estereotipos culturales. Y entonces yo no llamaría a no consumir un juego. También ahí podemos hablar del clásico conflicto entre la libertad de creación, la libertad de creación artística, ¿cierto? Y la realidad histórica. O sea, tú estás haciendo una ficción histórica, no estás haciendo un documental. Hay que hacer esas distinciones, pero ciertamente tampoco hay que darle tanta facilidad a crear estos estereotipos culturales. No sé, mira, por ejemplo, el otro día yo estaba jugando Street Fighter y los escenarios detrás, Brasil, súper estereotipados, o sea, una loca bailando el carnaval, un mono saliendo de una canasta, en la India un loco flotando así, es como, oye, ya, está bien, es un juego, sí, es un juego. Es una caricatura y una exageración. Pero hay juegos y juegos. También podéis ver si el juego es una herramienta didáctica, si es una herramienta educativa. Si lo quieres utilizar para eso, vas a tratar de que sea lo más acertado y fiel posible al periodo histórico que está retratando, qué sé yo. Lo que yo podría opinar con respecto a este tipo de situaciones donde alguien que no pertenece a esa cultura, a esa No pertenece sociedad, para nada. viene y hace un juego, es que Perdón, ojalá no perdón, se, Cristian, no pero se caigan los estereotipos. te recuerdo, los elementos que tomamos es parte, o sea, el tema del colonizador, colonizado, el autor del juego viene de Europa y Claro. se apropia de una cultura prehispánica. Punto número uno. Punto número dos, no hay una colaboración con una comunidad, No. ya con un representante de la comunidad. Y punto número tres, no hay un rescate, porque creo que la cultura maya está lejos de desaparecer en cuanto a material, ¿me entiendes? Como que todo el Si le mundo los hacemos ese conoce, ¿no? filtro, si le hacemos ese filtro, podemos decir claramente que es una apropiación, Es ¿cierto? una apropiación. No Entonces, pasa no pasa el filtro, ¿cierto? Pero tenemos que decir algo al respecto, es que hay realidades históricas o realidades culturales que vienen a entrar en este difuso campo del que es de todos y es de nadie. ah, Por ejemplo, la misma Guerra del Pacífico es una realidad histórica compartida por tres países, ¿cierto? Por ujú, tres sociedades, por tres culturas y por una serie de generaciones distintas, porque mi abuelo tenía una visión de la Guerra del Pacífico que puede ser distinta a la de mi papá, puede ser distinta a la mía y puede ser distinta a la de mi hijo. Entonces, esa realidad histórica, ese patrimonio en común que tenemos, de a quién le pertenece, quién tiene más propiedad para poder hablar, depende desde dónde, desde la perspectiva y desde el enfoque en que lo trata. El Andrés decía recién, yo lo hice sin sesgo, igual hubieron sesgos algunos míos que pasaron, sí, obvio, si es el creador, pues, está dejando su impronta en su creación, pero él trató de hacerlo sin sesgo. Yo creo que ese es un enfoque bastante respetuoso y sano, ¿cierto? Que permite trabajar con estas realidades que son un poco más universales, por ponerle un apellido. Entonces los aztecas, los mayas, no es algo que nosotros en Sudamérica nomás conozcamos, es parte de la historia que se enseña en todos lados, así como nosotros nos enseñan sobre la Europa del medioevo, supongo que allá les enseñarán sobre cuando nos encontraron, el encuentro de los dos mundos. claro, de alguna Entonces, forma este señor italiano se enteró. sí, sí, haciendo este riguroso examen es apropiación, ¿cierto? Pero yo creo que habría que pasar un segundo filtro en este caso, ¿Ya? por ser este caso, de esta cultura como más universal, o este patrimonio como más universal, y le sacaría el filtro yo de si genera un estereotipo o un falso cultural, un falso histórico. Como lo decía Andrés con en la película de Disney, donde salían inaugurando un barco que era como vikingo, el emperador salía inaugurando un barco vikingo, y después salían haciendo river dance, así como baile celta, unos guardias pintados a lo corazón valiente, que no tienen nada que ver con la realidad inca. Un montón de gente puede ver eso y puede decir, ah, claro, es la broma, es el chiste, me río, pero a lo mejor un pequeño que no tiene idea, que está aprendiendo, lo puede tomar como un referente, ¿cierto? Ahí va a depender mucho de la guía de quien esté viendo la película con el niño o la niña, y le puede explicar y decir, pero si no existe esa guía, esos estereotipos, esos falsos culturales se van quedando. Y si además consideramos que el juego es una herramienta didáctica de aprendizaje, porque si el niño aprende a través del juego, aprende sin siquiera darse cuenta que está aprendiendo, entonces
y al ser un juego le da más sentido a lo que está aprendiendo. Entonces, Claro que sí. en esa función del juego hay que cuidar mucho que no caer en los estereotipos, no caer en los falsos culturales y los falsos históricos. Ese sería el segundo filtro que yo le haría. Primero el de la apropiación, que aquí no lo Sorkin, pasó. entonces, mientras tanto, mientras se mantenga fiel o relativamente fiel a la cultura maya, dedito para arriba. O sea, claro, el dedito al medio, como lo hacía Zangief en la película de Street Fighter de Van Damme. Al medio, no. Pero mira, el ejemplo que nos daba Mila recién de cómo era la chica que rescataba Real Ludic. Ya, si ella hizo una investigación, si ella hizo un trabajo de investigación exhaustivo y trató de representar Ahí hay rescate. si ella hizo eso y no generó ninguna confusión, no generó ningún falso, espectacular. Ahí se mantiene esto de poner en valor y rescatar y de tener una fidelidad hacia ese elemento original. Y ahí me gustaría, Vasco, no sé si te parece, me gustaría sumar un elemento a lo que ya se ha planteado, que creo que no está de más, y me gustaría sumar a estos matices, a este segundo filtro del cual hablaba Cristian, el hecho de que no se trivialice. Si no se trivializa el uso de este símbolo y el uso de estos elementos culturales, creo que ya el dedito ya estaría como al medio, ¿no? ¿A qué te refieres, Casi que tirándose para arriba. Margarita, con que se trivialice? ¿A qué te refieres con que se banalice? Que se banalice y que pierda su sentido, porque este sentido del calendario responde a la construcción de la cosmovisión de un pueblo. Y ahí te puedo dar un ejemplo de lo que ocurre con la cultura mapuche, ¿ya? Y lo digo con toda propiedad porque yo soy mapuche lafkenche, dicho sea de paso. Entonces, hay un juego, en general los juegos de la cultura mapuche son más bien de carácter físico, de movimiento, orientados al desarrollo, al sustento, ¿no? Del ritual de las actividades culturales del pueblo. Pero hay uno que es un juego de mesa donde hay utilización de fichas y piezas y qué sé yo, se llama Quechucahue, si no me equivoco. Y si no, ahí lo vamos a dejar igual, voy a dejar ahí un descargable para que lo puedan analizar y ver bien cómo se juega y de qué se trata. Ahora bien, este juego, supongamos que si alguien quisiera hacer todo el trabajo que ya hemos dicho, ¿no? Que se ha aclarado bastante bien cómo se debe hacer para que sea rescate o para que sea exaltación, que me gusta mucho esa mirada, ¿no? De exaltar ciertas características o ciertos componentes de X cultura. Para que en sea las opiniones nuestras. Claro, que son las opiniones nuestras. Y para que sea con ese carácter y no trivializado, ¿ya? O no trivializable, habría que mantener un respeto absoluto en el caso del Quechucahue, por ejemplo, al que cuando se lanzan las fichas al aire y caen algunas fichas en tu área que define con cuáles tú vas a jugar, ¿cierto? Eso, ahí está intervenido, podríamos decir el azar, ¿cierto? Nosotros jugadores podríamos decir, jugadoras y jugadores podríamos hablar de qué intervino ahí, el azar. Pero para el pueblo mapuche lo que interviene es Nehuen, que de manera muy simplificada pudiera traducirse al español como fuerza. Y a mí, que me perdonen la comunidad, por favor, papá, no me retes, ¿ya? Pero a mí me lleva muchísimo a pensar en Star Wars. Mira la relación loca que estamos haciendo aquí. La fuerza, porque, mira. Claro, porque el Nehuen, que es la fuerza, no es una fuerza física, es una cuestión mucho más compleja y más amplia que invade todo tu ser. De hecho, mi abuelo, por ejemplo, me lo explicaba, no utilizaba el término ki, pero cuando yo entendí lo que significaba el ki de los orientales, yo dije, chuta, hice el cruce y esto es Nehuen, po. En el fondo es esta fuerza que te moviliza y que en el fondo le da sentido a toda tu existencia. Entonces, volviendo a la trivialización, para que un juego realmente fuera rescate, debería mantener un respeto y un resguardo absoluto a estos elementos, ajustarse a la cosmovisión de los pueblos. Y si no lo tomas, si ponte tú en el juego que se haga, que se hizo toda la pega, se trabajó con las comunidades para exaltar, para hacerlos partícipes, se tiene el consentimiento, etcétera, etcétera, pero a la explicación de cuáles fichas cayeron en tu área y que tú juegas y se le pone otra cuestión, se le pone, qué sé yo, la magia de Merlín, no, moriste. Ahora, personalmente yo no llamaría al rechazo, no llamaría al rechazo a comprar un juego, qué sé yo, pero sí creo que lo que estamos haciendo ahora en este episodio en particular y los otros 4 anteriores, llama a la reflexión y llama a poner los temas sobre la mesa y que la gente vaya mediando sus propias decisiones para apartarnos un poquito de esta lógica colonizadora, ¿no?
Eso. Exacto. Oye, De- en redes sociales nuestro amigo Fernando Sotomonte nos dio una cátedra, nos tiró Sí. un tremendo, sí, nos tiró un montón de material, reflexiones propias también, y dentro de eso él rescata una posición que no ha salido acá, no ha salido en mesa, pero él es un poco un poco más ultrón. Y él Hay que sí, decirlo, sí. sí, hay que Sí. decirlo Saludos y y un está bien, abrazote porque para el feño. sí, para Fernando Sotomonte, síganlo ahí en Instagram, Mr. Sotomonte, un tremendo referente lúdico. Y Oigan, tremendo y colaborador de la Ludoteca Solidaria, perdón, Vasco, hay que decirlo. Un tremendo además, colaborador, ¿cierto? Compañero ahí de la Ludoteca Solidaria, no se olvide de apoyar a la Ludoteca Solidaria, nos faltan monitores. y participante de Revolución Mipl, nuestro canal hermano. Oigan, y él nos tiró un montón de referencias. Él sí cree que merece por lo menos la escuela europea en cuanto a los juegos de mesa. Merece a lo menos una pequeña reflexión en cuanto a lo poco ajustados, a lo poco rigurosos que son de repente en sus temáticas cuando tocan culturas que les son ajenas. Y además viniendo desde el polo colonizador. Entonces, no puedo menos que recoger la opinión que virtió nuestro querido Fernando Sotomonte y plasmarla aquí siendo su voz, teniendo el honor de ser su voz acá. Él sí cree que debiese tener un pequeño contra. Perdóname, Vasco, te voy a interrumpir. Quiero hacer dos interrupciones. Adelante. O sea, quiero tocar dos temas. Primero, ¿qué es la Ludoteca Solidaria? La Ludoteca Solidaria es un grupo de chiquillos que juegan juegos de mesa y que se juntaron y quisieron llevar el gusto de jugar a otras a instituciones que no tenían la forma de poder tener esta experiencia por sí mismas y llevan ludotecas, es decir, un grupo, o sea, como un conjunto de juegos para poder ser utilizados de diferentes formas, ya sea dependiendo en realidad de cuál sea la institución, porque hay un montón de instituciones que están insertas dentro de como las colaboraciones que tiene Ludoteca Solidaria. Así que para las personas que no estaban escuchando y no tenían idea de qué es Ludoteca Solidaria, bueno, una pequeña reseña de lo que es. Y lo otro, quiero bajarle un poquito, así como la intensidad de la conversación que estamos teniendo, porque nosotros tenemos una sección dentro de Región Lúdica que todavía no tiene nombre, pero es bastante particular porque queremos romper todo esto tan serio que se nos está dando y les queremos hacer una pregunta a nuestros invitados. Para esto, querido Vasco, te voy a invocar porque yo creo que tú eres la persona apropiada para poder hacer esta Por intervención. favor, yo sabía que me iban a terminar haciendo esto. Chiquillos, bueno, ustedes, Cristian, ¿tú juegas juegos de mesa? Sí, claro. ¿Tienes juegos de mesa? ¿Tienes algún juego de mesa que tenga hartos componentes, un juego de mesa pesado, con hartos componentes, y de esos que uno cuida porque además son caros? Tengo ¿Estás uno del Señor de familiarizado los con...? Anillos que lo sacamos una vez al año para jugarlo, que además cada partida dura como 5 horas. Uja. ¿Esa es la Guerra del Anillo? Claro, es el de la Guerra del Anillo, lo tenemos ahí en la Perfecto. joyita. Es una joya ese juego. Oiga, Andrés, ¿usted por allá tiene? Sí, bueno, tengo un Axis and Allies de hace 30 años que estoy cuidando sus acorazados y sus piecitas así con mucho cuidado. Otro juego que sale a mesa y tiene un montón de piezas y hay que saber guardarlo es el Rebellion, que es el de Star Wars, que es el Rebelde. Oh, compañero, pero es que esta pregunta te va a doler en el alma. Imagínense, O ambos, no, o chiquillos, no. Oh, qué que terrible. tienen este juego desplegado en la mesa. ¡Fírmense! Y en una velada romántica, 1-1, están jugando este tremendo juego. Lo tienen desplegado completo en la mesa. Hay una chimenea de fondo, hay unas alfombras de pieles de oso. La cosa es que está desplegado este tremendo juego encima de la mesa, o la Guerra de Anillo, o el Rebellion, o el Axis and Allies. Y de pronto, como están jugando con su pareja y el ambiente es romántico, de pronto ustedes sienten la irrefrenable necesidad de hacer el amor. Y como es una velada romántica y quieren que pase a la posteridad como algo increíble, sienten la irrefrenable necesidad también, o ven el escenario perfecto para crear una escena que Hollywood nos ha inculcado en la cabeza desde que tenemos uso de razón, que es el barrido de la mesa. El barrido de la mesa ese del típico, el típico sexo de oficina
en que tomáis con tu brazo y ¡fua! El barres el típico, escritorio. el típico. El típico, ¿sí? ¿A quién no le ha pasado? No sé, Pero no sé. haces un barrido de la mesa, en la típica escena, que haces un barrido de la mesa salvaje para dar inicio a un coito salvaje. ¿Qué pasa a la posteridad, obviamente? Ustedes saben que no van a tener otra oportunidad de hacerlo porque se dio todo y quieren que sea el encuentro sexual perfecto. ¿Lo hacen? Cristian. Sí. Guerra del Anillo al suelo completo. Al suelo, no, que Sauron gane, domine la Tierra Media, no, al demonio todo. Al Da lo suelo mismo. Que se jodan los completo. hobbits, la comunidad, no, chao. Oh, miniaturas los enterradas por aquí, entre medio. Me ha pasado jugando Scrabble con mi esposa y el Scrabble ha ido. ¿Jugando qué, perdón? Scrabble, jugamos mucho Scrabble con mi esposa. Ya, perfecto. Ya estaba ahí. Toda la Después- Una pieza ficha tatuada al en el suelo. pecho. Así. Ahora letrita. Me encontré una P después, me metí en el zapato 3 días después. Oye, No, qué de increíble hecho se han jugando perdido Scrabble. piezas, hemos tenido que reemplazarlas con dibujitos así en una hoja cuaderno. Pero bien perdida, Pero bien perdida, claro. bien perdida. ¿Vale, ¿Valió la vale la pena? pena, ¿Valió la compañero? Pero por supuesto. Eso Eso me es. gustó. Don Andrés, En el caso del Rebellion, a ver, haré vamos a hacer la distinción. Por favor, Artesanal y por rebelde. favor. como son muchas amorosas y muy queridas piezas de miniatura que me encantan en el Y Rebellion, miniaturas y aparte que se pueden romper. yo creo que conjugaría la pasión con una sabia preservación de mi patrimonio lúdico y me tomaría un poco de tiempo en separar componentes, de repente dejar otros que de repente pueden ser un momento de pasión, no sé, el Rebellion tiene una estrella de la muerte de un tamaño interesante, entonces no lo sé, hay cosas que quedarían en la mesa y lo demás saldría con delicadeza afuera, ¿no? Y nada, sería cuidadoso. Mi arranque de pasión podría ser si tuviera, pues, ajedrez o piezas de plástico que al caer a la mesa, del caer de la mesa pudieran Ya sabes. mantenerse. Pero hacerle eso al Rebellion, lo que me ha costado. Muy bien, compañero, se agradece la honestidad por sobre todo. Muchas gracias, chiquillos, por Oye, pero permitirnos. ¿y tú, Vasco? ¿Lo harías? Es que yo no soy muy de Ameritrash, no soy muy Amerit, no tengo tantos juegos con miniaturas, salvo Sight. Ya, pero él sabe. ¿Sight? Sí, lo tiraría a la mesa. Sí, ya. Sí, lo barrería feliz. Cualquiera, un banquete de Odín también, lo barro. Me costaría mucho pensar en alguno, creo que no tengo todavía alguno que no barrería por un encuentro de aquello. Y menos mal que no mencioné con mi colección de miniaturas pintadas a mano de Warhammer que tengo hace 20 años. ¡No! ¿Pero qué? No, Dios mío. Muchas de ellas de plomo, orcos montados en sus jabalíes, que me he tomado cada miniatura a pintar un día y dije, la pregunta puede ser, y claro, la vida se vive una sola vez, pero las miniaturas cuestan pintarlas, ¿no? Sí. Mucho. Es verdad, podemos tirar de nuevo mañana, no sé. Entonces, sí ha sido Dame un tiempo. sí ha sido una pregunta muy, muy difícil y cruel, realmente. Perdón, sí, esa era la intención. Muchas gracias por participar de nuestra pregunta, chicos. Oye, este paréntesis estuvo bueno, hay que decirlo. Bien ahí, compañero Vasco. Vamos haciendo algunas ya acotaciones, acordemos algunos elementos que hemos conversado. Yo me quedo para que vayamos cerrando ya, yo me quedo con la relevancia que tiene pensar el juego como el sustento de la arquitectura humana, como nos dice Papi Huizinga, ¿cierto? En su época, como nos dijo en su época. Pensar el juego en su gloria, como nos plantea hoy Han, donde además nos llama a la alerta, ¿cierto? De la pérdida de los rituales. Entonces, desde esa mirada, desde el relevar, exaltar el juego en su gloria, casi como un elemento para mí, y aquí voy a hablar a tono personal, para mí el juego como un elemento revolucionario que me permite salir de esta lógica de solo producción de la maquinita, ¿no? Como sería en el juego Cuyuyuy, de estar como el cuy así, taca, 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 solo trabajando. Entonces, a partir de la gloria del juego, yo puedo dejar un espacio de rebeldía solo para el disfrute. Y entonces, a partir de eso, elementos con los que
me quiero quedar con lo relevante que es generar diálogo con las comunidades, con no trivializar, con hacer investigación, con ser serios y ajustados a nuestras lógicas respecto de lo que queremos desarrollar a partir de un juego, como para los diseñadores, creadores, ¿cierto? Pero también a las personas que jugamos, donde no hayan lógicas colonizadoras, sino más bien lógicas que exalten y que respeten y que ojalá promuevan reivindicaciones más que otro tipo de elementos. Con todo eso me quedo. Y por supuesto agradecerle a nuestro nuevo panelista Vasco, a nuestra nueva panelista Mila, maravillosa ahí, la reina del filler, Agradecido de ustedes. y Cristian y Gracias. Andrés, que nos han acompañado tan amablemente con toda su sabiduría, su sapiencia, su experiencia. Muchísimas gracias. No sé si quieren agregar algo además para como palabras de cierre, ¿no? Yo Por favor. quisiera volver a reforzar, siguiendo como lo llamaste tú, Papi Huizinga, que nos habló del Homo Ludens, ¿cierto? El hombre que juega, del juego como un ladrillo cultural, ¿cierto? Como un soporte cultural. Él nos habla de cuando ves a dos cachorros que están peleándose entre sí, en realidad están entrenando para pelear cuando les toque pelear de verdad, ¿cierto? Están simulando, están aprendiendo, están practicando. Acá hay un juego que se practica en los pueblos del interior donde simulan los niños una feria y simulan vender. Es un juego que se da dentro del contexto de fiestas patronales, ¿cierto? Pero es un juego donde ellos van aprendiendo, ¿cierto? Lo que van a tener que hacer cuando sean más grandes. Entonces, ciertamente, el juego tiene un valor didáctico, un valor como herramienta pedagógica también, no solo desde lo divertido. Y, para cerrar, ahí no hace sentido que ludus signifique tanto aprender como jugar. Entonces el juego es algo muy serio, como dice Huizinga también. No hay nada más serio que jugar. Incluso Exacto. ustedes pueden ver cuando un niño le dice a otro, cuando no sigue la regla del juego, le dice, oye, juega bien, po, juega bien. O sea, el Sí. juego tiene una estructura, ¿cierto? Sí. Nosotros tenemos mecánicas, normas, reglas. Entonces el juego es algo serio, es un motor cultural ciertamente, y es muy agradable que existan este tipo de espacios donde se puede valorizar y reivindicar el juego en su real dimensión. Bien, un poco también lo que menciona Cristian y lo que has mencionado también tú, Margarita, el tema de jugar es algo bien serio y divertirse es parte de la construcción de uno, porque estamos viviendo una cultura, somos un producto, somos una serie de construcciones de productos culturales también que nos construyen. Y parte de esa construcción no solamente tiene que venir una visión utilitaria. Y ciertamente el juego nace y sobrevive y, digamos, perdura en la cultura humana por su valor pedagógico, justamente porque si a través del juego simulamos una realidad y nos preparamos para varias cosas, ¿no? Jugamos y lo otro es también jugamos en serio cuando queremos que el jugador sea bueno, no tanto por un tema de competitividad, sino por un tema del resultado del mismo juego. La diversión nos construye y además no solamente tiene ese valor de construcción, hablemos también un poco de la salud mental. Si no te das espacio para divertirte y tu cabeza solamente está pensando en las cosas, entre comillas, serias, y no lo serio del juego, una parte de tu cabeza se va a caer, una parte de tu cabeza se va a derrumbar o se va a derrumbar y no lo vas a querer mostrar y vas a pintar una fachada por fuera, pero por dentro las cosas van a estar con los cimientos bien carcomidos. Entonces, jugar es parte de tener salud mental, es parte de construirse, es parte del tiempo de uno y no solamente de uno, porque si bien hay juegos en solitario y son ahora más requeridos que nunca por un cierto proceso social que hace que, digamos, estemos más aislados, el juego te conecta con el otro. Así como el juego online te puede conectar a través de la computadora, sobre todo el juego de mesa te conecta en la mesa y te conecta en el lugar físico con la otra persona. Y agarras otra dimensión de esa persona con la que de repente puedes tener un punto de vista distinto, pero con la cual converges en un juego. Y el valor de la diversión no es banal, es vital. La diversión es vital para la construcción de una vida buena. Entonces, encuentren el juego que les guste y diviértanse. Quiero hacer solo agregar algo a lo que estaba diciendo Andrés. Dentro de la psicología, una de las cosas importantes y que nos hace tomar mucha atención es cuando los niños dejan de jugar. Eso es un síntoma súper importante y que, bueno, ahora está rescatando Andrés sobre la importancia de la salud mental y que dejar de jugar nos está diciendo mucho de lo que está pasando dentro de cada uno de nosotros. Entonces, este llamado a seguir jugando nos llama también a
bueno, sobre todo en este contexto de pandemia, donde estamos aislados, a tratar de reconectarnos con el bienestar. Así que súper agradezco esa intervención, Andrés, de verdad que sí. Muy oportuna, además, de acuerdo a lo que estamos viviendo todos. Sí. Bueno, y ahora para finalizar, ya que estamos englobando, les quiero recordar el tema, bueno, y ya también anunciar en realidad el tema de la próxima semana, que va a ser ética en los juegos de mesa, para que nuestros audioescuchas no se pierdan el programa de la próxima semana, que va a estar increíble, con unos invitados. Y doloroso, me imagino. Así que no se lo pueden perder por todas las plataformas donde estamos como Región Lúdica. No se olviden tampoco durante la semana de ir opinando acerca de nuestro próximo tema. En todas las preguntas, encuestas que les vamos a ir haciendo, déjenos su opinión porque es importante. Nosotros vamos a tratar de rescatar todo esto, toda la voz, no quiero decir la voz del pueblo otra vez, no, pero toda la voz de ustedes, ludiconscientes, la vamos a tratar de rescatar a través de nuestras redes y plasmarla en todos los canales que podamos. Bueno, nos escuchamos, nos encontramos en redes sociales. Gracias Mila, gracias Vasco, gracias Cristian, gracias Andrés, un placer haber estado con ustedes. Increíble. Sí, gracias. Nos vemos. Abrazos, abrazos, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos y ha sido un placer. Acabas de escuchar Región Lúdica, un lugar en el espacio-tiempo para conversar sobre lo que nos apasiona, los juegos de mesa. Mantente atento a todas nuestras redes sociales, síguenos y acompáñanos en nuestra próxima entrega.